Hola a todos, muy buenos días. A nombre de la Cámara de Comercio de Santiago, le queremos dar la más cordial bienvenida a este webinar en que vamos a tratar un tema súper relevante. Hace un par de años atrás, cuando partió el e-commerce, pensemos 10 años atrás, los grandes dolores en el comercio electrónico eran la logística y los medios de pago. Dolores que se han ido superando gracias a las tecnologías que han ido poniendo tanto los medios de pago como la logística. Y por otro lado, gracias a la pandemia, porque si bien es cierto que la pandemia fue un periodo súper doloroso, obligó a elevar los estándares en atención a clientes y en logística. Pero hay un tema que sigue siendo doloroso y eso es lo que nos va a hablar hoy día Federico Osorio y Ariel Leiro, que es las tallas en el e-commerce y el verdadero costo de la devolución y los cambios. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué pasa con cómo se ve afectada la experiencia de usuario en el proceso de compra de los clientes, los gastos en logística inversa? O sea, es todo un tema en el comercio electrónico, la compra de ropa. Y qué mejor entonces que contar con dos expertos en el tema. Por un lado, Federico Osorio, co-founder y CEO de Ready Size, y por otro lado, Ariel Leiro, Fulfillment Product Director, de Cencosud, que nos van a hablar justamente de este tema, cómo impacta el tema de las tallas en el comercio electrónico y el verdadero costo de devoluciones y cambios. Vamos a partir con Federico. Muchas gracias por acompañarnos y la pantalla es tuya y por supuesto después sigue Ariel. Importante también destacar que las preguntas las puedes ir dejando en el chat para contestarlas después de las presentaciones de Federico y de Ariel. Muchas gracias. Muchas gracias, Yerka. Voy a compartir mi pantalla, así que por favor pido su confirmación cuando se esté viendo. Ahí ya se ve. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Yerka, y a toda la Cámara de Comercio de Santiago y a Ari por acompañarnos en este webinar, donde, como bien dijo Yerka recién, vamos a, en los próximos minutos, hablar un poco del problema de las tallas y los fashion e-commerce. ¿Cómo impacta esto en la experiencia de compra de los clientes, en los resultados financieros y económicos de las empresas? ¿Y qué pasa con todo el proceso de hacer una devolución, un cambio? ¿Y qué pasa puertas adentro en los procesos logísticos? Un poco para que puedan ustedes saber cuál es la agenda de este webinar, sí, de los próximos minutos, qué es lo que vamos a estar conversando. Por un lado, vamos a ver, para comenzar, algunas estadísticas y datos que nos van a ayudar a dimensionar y entender el problema de las devoluciones y cambios en lo que es la industria de la moda en los canales de venta digitales. Por otro lado, vamos a desmenuzar un poquito y entender cuáles son las principales causas que llevan a los clientes a devolver o cambiar un producto de moda comprado en los canales digitales. Vamos a ver también cómo impacta o cuáles son los costos reales o, digamos, cuáles son los principales gastos y el impacto en el P&L de una empresa de moda y cómo las devoluciones y cambios afectan a estos costos y gastos. Después Ariel nos va a aportar toda su experiencia para hablar un poco de lo que es el proceso logístico, logística inversa, qué pasa cuando se produce una devolución y aportar todo el conocimiento por ese lado. Y por último, antes de lo que es la sección de preguntas y respuestas, sí, les quiero dejar algunos tips o recomendaciones para que ustedes puedan mitigar un poco el impacto de las devoluciones y los cambios que se producen principalmente por talla, ya lo vamos a ver. Cómo mitigar el impacto en el P&L, mostrando algunos ejemplos de cosas que están haciendo otras empresas, ¿sí? Vamos a presentarnos, si bien Yerka ya nos hizo una intro de presentación personal, pero bueno, queremos aportar un poquito más de lo que es nuestro background. Yo soy cofundador y CEO de Ready Size. Somos una empresa que ayuda a empresas de moda, empresas de e-commerce de moda, a resolver el problema de las devoluciones y cambios por tallas y aumentar las tasas de conversión con una herramienta de recomendación de tallas y calce con inteligencia artificial que hace recomendaciones personalizadas y eso ayuda a reducir la incertidumbre de tallas y las devoluciones y cambios que se producen por esa causa. Hace más de 15 años que trabajo en empresas de retail y que emprendo también en el sector de retail, en e-commerce y en inteligencia artificial. Ari, si querés te presento yo para hacerla rápida, ¿sí? Ariel Leiros, Fulfillment Product Director de Cencosud.
es profesor, es apasionado por la logística, es un experto en temas logísticos y hace más de 10 años que trabaja también en empresas de retail muy grandes como Cencosud en Latinoamérica. Para empezar, vamos a ver algunos datos, ¿sí? de la industria, ¿sí? de fuentes muy importantes que nos van a ayudar un poco a dimensionar y entender el problema. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales variables de evoluciones y cambios? ¿Cuáles son los números que están detrás de este problema que a los fashion e-commerce los persigue desde hace muchísimo tiempo? Arranquemos por lo primero, que es cuánto se devuelve o cambia, es decir, cuál es la tasa de devolución. En esto hay muchos estudios que arrojan números que pueden ser un poco más diversos. Obviamente, cada empresa tiene su propia realidad, pero según la National Retail Federation, las devoluciones y cambios, por ejemplo, en lo que es el canal físico, el retail, ¿sí? Es aproximadamente un 10%, lo cual equivale a que una de cada 10 compras hechas en una tienda física es propenso, tiene probabilidad de ser devuelta o cambiada, ¿sí? Obviamente, cuando lo comparamos con la tasa de devoluciones y cambios en e-commerce, vemos que la situación es totalmente distinta. Ese número, la tasa de devoluciones y cambios en e-commerce, asciende a un 18%, o sea, casi un 20%, siempre hablando obviamente de lo que es la industria de la moda digital, con lo cual podemos decir que es casi el doble, digamos, la probabilidad de que una venta hecha en un e-commerce sea cambiado de vuelta en comparación de una compra hecha en un canal físico. Obviamente esto tiene sus causas y su explicación, que lo vamos a ver a lo largo del webinar, pero sí me gustaba empezar por lo primero, que es entender con qué nos estamos encontrando a nivel numérico, ¿sí? Cuando empezamos a desmenuzar un poco y entender cuáles son las principales causas que llevan a la gente a cambiar o devolver un producto, acá es donde empieza a aparecer el tema de las tallas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tallas es el mayor problema, la principal causa de devoluciones y cambios en los e-commerce de moda son las tallas, como estamos viendo en esta encuesta que hizo la empresa de Statista este año, sin ir más lejos, donde encuestaron a miles de personas que compraban por internet productos de moda y casi un 40% de la gente encuestada dijo que la devolución o un cambio, o el cambio que efectuó tenía que ver con que la talla no le quedaba bien, ¿sí? Con lo cual, el tema de las tallas explica casi la mitad de las devoluciones que un fashion e-commerce sufre mes a mes y año a año y casi todos los días, digamos. Con lo cual es como la principal causa que las empresas de moda deberían atacar para intentar resolver, ¿sí? En menor medida vemos otras causas como, por ejemplo, que la calidad del producto no era la esperada o que llegó el producto con alguna falla, pero están bastante lejos de la principal causa, que es lo que hoy nos trae para conversar unos minutos, que es el tema de las tallas, ¿sí? Por otro lado, hay un dato que me parece súper relevante, que lo aportó la empresa Salesforce con una investigación que hizo, que es, obviamente, uno dice, ok, la experiencia de compra es muy importante, ¿sí? Pero ¿qué tan importante es la experiencia de compra? Bueno, 8 de cada 10 personas dicen que no le volverían a comprar a una marca si tuvo una mala experiencia de compra previamente, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, un cliente que les compra en su tienda online, de repente el producto que le llega no es el esperado, la talla no le llega y su proceso para devolver o cambiarle el producto es muy engorroso y dificultoso. Si toda esa experiencia de compra y postventa es mala, es muy probable que esa persona nunca más le vuelva a comprar, ¿sí? Así que, en definitiva, quiero que les quede el dato de que la experiencia de compra es muy importante para no perder clientes que quizás no tuvieron una mejor experiencia la primera vez, pero que podrían llegar a considerar volver a comprar en su marca, ¿sí? Por otro lado, un número relevante es que retener clientes es mucho más barato que adquirir clientes nuevos, ¿sí? Adquirir clientes nuevos es 5 veces más costoso que retener clientes habituales y volver a venderles a esos clientes, con lo cual todas las acciones de marketing que hagan ustedes para, por ejemplo, captar tráfico nuevo a sus tiendas online y para convertirlos a venta, va a ser un gasto o una inversión bastante grande y esto de vuelta, en combinación con lo que vimos anteriormente, tienen que asegurarse de que la experiencia de compra, su elección de tallas o que el producto que les llegue sea lo mejor posible para que no suceda lo que vimos anteriormente, de que el cliente llegue, digamos, reciba una mala experiencia de compra y que probablemente nunca más le vuelva a comprar, ¿sí? Otra cosa que me pareció muy interesante, que es algo que hicimos con el equipo de Redesize, es ver lo que pasa en Mercado Libre. Esto es algo que puede hacer cualquiera de ustedes, los que están conectados en este webinar.
Si ustedes entran a Mercado Libre y van a las tiendas oficiales de moda de Mercado Libre y entran a un producto y van a ver la sección de preguntas y respuestas de los productos de moda de tiendas oficiales de Mercado Libre, van a descubrir que más del 70% de las preguntas que hace la gente a las marcas, los productos de moda, están relacionados con tallas, ¿sí? Y eso que Mercado Libre, como ustedes habrán visto, las páginas de productos tienen un montón de información, tiene guía de tallas, tiene encuesta de calce, cómo le quedó a otros compradores ese producto en su talla. Tiene un montón de información que es muy importante para ayudar a transmitir seguridad sobre tallas, pero igualmente la gente llega con dudas sobre las tallas y deja una pregunta, y son preguntas a veces muy, muy personales. Es decir, si yo mido tanto, no sé, peso tanto y tengo estas características, ¿qué talla me recomiendan? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa del otro lado? Alguien de la marca, si el producto que están consultando a las personas, tiene que dar la mejor respuesta posible, lo cual es bastante difícil, ¿sí? Cuando uno recibe muchísimas preguntas. Pero esto es como una especie de censo, digamos, o termómetro que uno puede ver de que la gente efectivamente que tiene intención de comprar de un producto de moda llega con mucha duda sobre talla, ¿sí? Ahora bien, pasando de los datos a lo que es el impacto en el P&L, es decir, cuáles son los costos asociados o los gastos que se producen cuando hay devoluciones y cambios, ¿sí? Lo podemos agrupar en, digamos, cuatro, digamos, categorías principales, por decir de algún modo. Cuando se produce una devolución o un cambio, por un lado, se pierden parte de las ventas y por otro lado, hay determinados gastos que se hacen más ineficientes, producto de haber perdido clientes y parte de las ventas, ¿sí? Entonces, en primer lugar tenemos cuando hay una devolución, se anulan parte de las ventas. Obviamente, cada empresa tiene una realidad distinta. Algunas tendrán más devoluciones, otras menos devoluciones, pero en definitiva, una devolución lleva a que el cliente quiera un reembolso muchas veces, ¿sí? En segundo término, se reduce la posibilidad de fidelizar clientes, un poco volviendo a lo que hablaba yo al principio, que 8 de cada 10 personas no volvería a comprarles a ustedes si su primera experiencia fue mala con su marca y no tuvo la mejor, digamos, experiencia también en lo que fue ese proceso de evolución y cambio, ¿sí? Por otro lado, se reduce retorno de la inversión en acciones marketing, ¿sí? Imagínense ustedes que el día de mañana les ponen el objetivo de duplicar o triplicar el tráfico de sus tiendas online, ¿sí? Seguramente ustedes, para cumplir con ese objetivo, van a tener que invertir en pauta digital, en SEO, en SEM, en todo lo que sea, digamos, acciones de marketing digital para aumentar ese tráfico, ¿sí? Ese tráfico va a traer mucha gente que quizás es la primera vez que les está comprando su tienda online y si su experiencia de elección de tallas, si el producto que le llega no es el adecuado, si tiene que hacer la devolución o el cambio y el proceso es muy engorroso y dificultoso, en definitiva, va a producir que toda esa inversión que hayan hecho en captar ese tráfico y convertirlo se haga mucho más ineficiente, ¿sí? Así que enfóquese también en cuidar la experiencia de compra y cuidar que el producto que le llegue al cliente sea el que realmente estaba esperando, ¿sí? Y por último, y acá Ari ya te doy el pase a vos, hay gastos involucrados de lo que es logística en marcha, o sea, cómo es el proceso de reingreso en la mercadería, el reacondicionamiento, qué pasa en las tiendas físicas cuando una persona quiere devolver o cambiar un producto, qué pasa a puertas adentro de los centros de distribución y cuáles son un poco, digamos, los movimientos que se producen en lo que es el sector logístico de las empresas. Es uno de los gastos más importantes cuando se produce una devolución y un cambio, ¿sí? Así que, Ares, si te parece, te cedo la presentación a vos Perfecto, muchísimas y después gracias. volvemos. Ahí empiezo a compartir. Ustedes me dirán si se ve la pantalla. Si me confirman si se ve, Sí, se ve. arranco. Sí. Perfecto. Bueno, antes que nada quiero arrancar con un poco englobar el concepto, ¿no?, de RMA, que es la autorización de devolución de mercancías y todo lo que implica debajo a nivel procesos. Entonces, atado a lo que decía Fede, tenemos un sinnúmero de acciones que suceden durante el proceso de devolución que puede implicar una devolución per se o un cambio o un intercambio, que son tres situaciones distintas. Pero antes me gustaría que entendamos de dónde venimos en términos de la cadena de abastecimiento, en el flujo hacia el cliente, porque ya venimos de una cadena estresada, ¿no? Cuando pensamos en las etapas de la logística, en el mundo del comercio electrónico, el gran dolor que tienen las compañías es la última milla. La última milla sin duda es el eslabón más caro por lejos de la cadena de suministros, porque dependiendo de la industria en la que estemos parados y a qué vendedor en términos de escala le preguntemos,
entre el 30 y el 50% del costo total de un producto, es decir, del cost per order o el CPO, corresponde al esfuerzo que conlleva llevar el producto desde su último punto de origen hasta, es decir, una tienda, por ejemplo, hasta el cliente final. Eh, y si lo pensamos en términos de costos nominales promedio, estamos hablando de que en los mercados más evolucionados, con mayor volumen, incluso más capilaridad, como Estados Unidos, cada entrega que tiene una condición de entrega de última milla, es decir, no es una colecta, sino es una distribución a domicilio, tiene un costo promedio de $10 por orden. Si a eso yo le sumo la dificultad de monetizar ese costo, porque en general, si vemos cualquier parte del mundo, LATAM, Estados Unidos, Europa, siempre vamos a ver costos que se le trasladan al cliente sustancialmente inferiores al costo que nos lleva a nosotros como compañía o nos impacta como compañía llevar ese producto a la casa del consumidor. Se estima que en promedio en el mundo las marcas más evolucionadas llegan a monetizar $8 por orden y los otros $2 restantes corresponden a erosión del margen. Pero obviamente tenemos una dispersión muy grande también en distintas latitudes, como por ejemplo la TAM, donde tenemos una lógica de envío gratis muy arraigada, que también luego vamos a ver cómo se correlaciona con su impacto en la cantidad de evoluciones que la política de envío gratis genera. Entonces, si yo miro esta lógica de una cadena de abastecimiento tan estresada, donde el costo es elevado, $10 por orden, no recupero el 100%, es decir, tengo que sí o sí erosionar margen, estamos hablando también, digamos, de situaciones que suceden en la calle, como por ejemplo las entregas fallidas, donde yo, si miro el promedio mundial, 5% de todas las zonas que salen a la calle vuelven a su origen para una segunda entrega. Ese regreso y esa revisita suman un costo total de $17 por orden, es decir que a ese 5% del volumen no me costó 10, me costó 17, y si a eso luego le empiezo a sumar los números que mostraba Fede antes, impactados en términos de evoluciones que rozan el 20%, pero luego los promedios son engañosos porque cuando entramos en épocas de temporadas altas como un Hot Sale, un Cyber Monday, un Cyber Days o Navidad, encontramos tasas de evolución que se acercan o rozan el techo del 50%. Entonces, es importante entender de dónde venimos en términos logísticos y por qué está tan estresada la cadena en términos de costos y por qué nos interesa la logística inversa, ¿no? Ya venimos de erosionar margen o de tener muy estresado el P&L en términos financieros en un mundo cada vez más orientado a la última milla, donde el envío gratis termina siendo un gran incentivo para que esto suceda. Si miro a nivel de evoluciones, ahora sí, ¿no? Las evoluciones, más allá de lo que mostraba Fede, ¿no? Cuando las englobo por ahí un poco más generales o genéricas, vemos que la gran mayoría de las evoluciones se suceden por productos dañosos o defectuosos, en general, independientemente de su rubro, que las expectativas que tenía el cliente no fueron cubiertas, es decir, que esto podríamos asociarlo a una mala descripción o mala información del producto, o insuficiente también, que la calidad no era la que el cliente esperaba. Hay una razón de evolución muy, muy interesante que tiene que ver muy asociada a la moda, que tiene que ver con ordenar muchos productos. Este ordenar muchos productos responde a esa típica conducta del consumidor de pedir 3 tallas del mismo producto para luego quedarse con el que mejor fit le calce y luego devolver los remanentes al retailer. ¿Por qué? Porque de nuevo envío gratis y devolución gratis. Entonces, a partir de eso, junto con una combinación de factores de información pobre o poco precisa, hacen que el cliente encuentre o cambie su comportamiento y sus hábitos para poder adecuarse a estas limitaciones y hacerse de sus productos que vienen a subsanar una necesidad de consumo. Y luego hay una menor cantidad de impactos que están relacionados a los problemas en el delivery, más asociados a los clientes ausentes, las direcciones incorrectas, ventanas de entrega muy amplias que hacen que yo termine cancelando esa orden por la dificultad que tengo para hacerme el producto. Si miramos el 2020, digamos, los últimos, del 2022 en realidad, solamente en el mundo se generaron devoluciones que tuvieron un costo equivalente a los 650.000 millones de dólares, que es el equivalente al PBI de Austria y de Portugal juntos. O sea, cuando miramos el nivel de transacciones que están generando solo en términos financieros, sin mirar luego toda la huella de carbono que eso podría generar, estamos hablando de
un gran costo de oportunidad que sufrirán algunas industrias más que otras. Sustancialmente la moda es la que, o la de fashion es la que más sufre las devoluciones por detrás. En términos, si seguimos con los impactos, digo, y miramos en Estados Unidos lo que pasó el año pasado, el 2023, las tasas de retorno del e-commerce siguen creciendo, incluso son más altas que las tasas de retorno de las compras presenciales, obviamente porque existen menores barreras para la devolución en el concepto de poder pedir que un vehículo haga la colecta en mi domicilio sin tener que yo hacer el esfuerzo de llevarlas a una tienda física. Cuando miro a Estados Unidos solamente, la tasa de devoluciones que se ejecutaron ese año estuvieron cuantificadas en un valor que no es lo mismo que el costo, estuvieron cuantificadas por un valor de $500.000 millones en mercadería, que se devolvió el año pasado en Estados Unidos. Y el 50% de las devoluciones en tienda, ¿sí? O que una tienda recibe, son bajo el modelo de lo que acá está expresado como Boris, que así como algunos conocen el Buy Online, Pick Up in Store, esto es Buy Online, Return in Store. Así que de 10 clientes que visitan la tienda para devolver algo, la mitad son devoluciones que corresponden a compras sucedidas en los sitios de e-commerce o en los e-commerce de esas marcas en particular. Entonces, obviamente, estamos hablando de un impacto sustancialmente mayor, porque proporcionalmente tenemos 50-50 en tasa de retorno cuando miramos el origen de la compra, pero no nos olvidemos que en términos de penetración del comercio digital a nivel retail, todavía estamos en ratios de 90-10. Entonces, ese 10, si queremos ver algunas marcas en particular que pueden tener una penetración del 20 de share del e-commerce dentro de su retail o dentro de las ventas totales del retail, me genera la mitad de las devoluciones. Y el otro 80-90 me genera la otra mitad de las devoluciones. Entonces, obviamente, hay también una presión muy grande porque una porción muy relativamente pequeña de mi venta genera la mitad de mis devoluciones. Entonces, obviamente, tenemos ahí mucho trabajo por hacer que tiene que ver, bueno, con este efecto multicausal que mencionaba antes y un poco los comentarios que hacía Fede de por qué los clientes toman esta conducta o requieren devoluciones o cambios o intercambios. Si yo miro un poco lo que pasa en la industria y sigo como haciendo breakdown de los números, los pedidos, digamos, que se devuelven pueden llegar hasta el 40% de las ventas y otras categorías como moda, pero lo interesante de cuando vemos ese pic de 40 que podríamos llegar es que la mitad de esas devoluciones son productos que no vuelven al canal de venta con el mismo valor. ¿Por qué? Porque su empaque estuvo dañado, porque el producto sufrió la pérdida, por ejemplo, quizás de una etiqueta, o tuvo algún tipo de olor, o algún tipo de daño durante el transporte que es inherente al cliente en particular. Y eso básicamente provoca que las compañías inviertan entre un 10 y un 12% del valor, digamos, de su total de la facturación solo en la gestión de devoluciones y en el impacto que tiene que ver con hacer una rebaja o mermar la mercadería, porque justamente la mitad de los productos que yo recibo por devoluciones no tienen las condiciones necesarias para que yo los ponga a la venta al mismo valor con el cual lo vendí. Eso hace que, como vemos, compañías como Amazon empiezan a tener nuevos modelos de negocio como Amazon Returns, que termina generando lotes de mercadería de vuelta que la venden así en bulk o en lote a precios más competitivos porque justamente no están en condiciones de poder ser expuestas nuevamente con un producto nuevo / cerrado. Y ahí es donde entra la dicotomía de cómo mitigarlo, ¿no? Y en el mundo lo que está pasando es que los retailers, con todo lo que vinimos diciendo con Fede y un poco contaba antes, empieza a pasar que se van dando cuenta que el manejo o el management de devoluciones tiene que cambiar, ¿no? En el mundo ya, exceptuando la TAM, pero digo, en el mundo está bastante aceptado que las devoluciones gratis ya no son por lo menos un continuo en el modelo de negocio de las compañías, sobre todo en la industria de la moda, Zara, H&M o el grupo Inditex en general. Son dos de las grandes marcas de fast fashion que proponen un modelo en el cual existe un cobro por la gestión de la devolución en términos de la colecta en la casa del cliente, sin cargo obviamente para la devolución en tienda y o para los programas de members como el que tiene H&M. Ya hoy, si miramos, por ejemplo, mercados como el español, de donde el grupo Unitex es, 74% de las marcas que venden fashion
en España tienen alguna política de cobro para la gestión de devoluciones. Es decir, que la gran mayoría de las marcas que venden ropa ya no están dispuestas a asumir el costo de la devolución gratis, ¿no? Y esto es uno de los grandes cambios de paradigma que se van dando o que se está intentando dar para lograr que el consumidor también tenga algún tipo de racional por detrás para, obviamente, la decisión de compra y también para la decisión de la devolución. Eh, y ahí si seguimos como haciendo un breakdown un poquito más a nivel como detalle del costo, pensemos que estos retailers que mencionaba, H&M y Zara, hoy están cobrando alrededor de entre 2 y 3 dólares para la gestión de la devolución, con este objetivo de mitigar la devolución, pero también obviamente persiguiendo de alguna manera objetivos como los de mitigar también la huella de carbono que genera la logística. Y en esa línea, si yo sigo mirando, bueno, todo el funnel de compra, uno puede decir, bueno, pero si yo le cobro a un cliente por una devolución, entonces estoy impactando en su decisión de compra, por ende podría perder conversión o podría perder venta, porque obviamente están atadas la una con la otra, sobre todo en o industrias de alto ticket o industrias como la de la moda. Y ahí cuando uno mira qué le pasa al cliente, ¿no? Esto de la devolución fácil como parte de la propuesta de valor, un 89% de los consumidores consideran que las devoluciones gratuitas son importantes para, o en realidad son un factor decisivo para el factor de compra. ¿Junto con qué? Con el delivery gratis. Entonces, el nivel de estrés que se le genera a la cadena de suministro en términos de gratuidad de cara al consumidor, pero de absorción del costo para el lado de las marcas, termina siendo sustancialmente fuerte. Si bien H&M y Zara hoy, cuando ya están piloteando este programa hace un año y un poco más, que fue post pandemia que lo implementaron, eh, declaran no tener grandes cambios en las tendencias o las tendencias de compra o no han sufrido decaimiento en sus ventas, no deja de ser un factor para prestar la atención, sobre todo respecto de aquellas marcas que no tienen escala o suficiente escala o no tienen un punto de precio tan agresivo como podría ser el de H&M, donde quizás un carro con 10 prendas, si de esas 10 prendas una o dos no me fue el talle, la realidad es que estamos hablando de quizás no es una erosión tan grande para el bolsillo del consumidor, entiendo esos tickets tan bajos. Obviamente podríamos encontrar marcas de un calibre en términos de ticket mucho más alto, que podrían verse impactadas porque obviamente yo no quisiese pagar por un retorno si estoy pagando un producto tan caro y lo puedo percibir como un servicio. Eso es parte de la discusión que se está dando hoy. Obviamente cada compañía está buscando encontrar este punto de corte o este punto de equilibrio. Y la realidad es que no solo las marcas o los vendedores o los retailers se mueven, sino que la industria logística se mueve para encontrar factores que mitiguen la gestión de las devoluciones. Por ejemplo, el año pasado en La Poste, que es el correo francés, o el correo de Francia, empezó a implementar en algunos puntos estratégicos dentro de París cubículos, como ellos lo llaman, XXL, son cubículos específicos para que cuando un cliente hace una colecta de una orden comprada en un retailer y que tiene condición de entrega en el punto de La Poste, se puedan probar la prenda dentro del mismo correo y si esa prenda no cumple con las expectativas, la prenda, un zapato, no cumple con la expectativa que ese cliente tenía, puede gestionar directamente la devolución allí con una serie de herramientas que la Post proporciona, como puede ser estaciones de reempaque, estaciones de impresión de etiquetas, entre otros, para poder justamente lograr que el cliente no se lleve ese paquete a su casa, no se lo pruebe en su casa, se dé cuenta recién en su casa que ese outfit no le quedó, no le gustó, o no era del talle que esperaba, y eso genera una solicitud de recolección que implicaría obviamente un esfuerzo extra. Entonces, esto lo que busca la POS es justamente mitigar el impacto de la colecta, que como decimos, termina siendo cuantioso en los volúmenes que esperábamos, que se esperan o que hoy ya tenemos en la industria. Y si miramos hoy cómo esto se traslada o qué 5 insights yo me quise quedar, les quise traer, digamos, mirando estos slides y mirando los números y un poco charlando con Fede, creo que hay 5 cosas que son clave para que entendamos a los efectos de poder armar una estrategia que mitigue las devoluciones. El primero es, compramos cosas que no queremos
para que no nos cobren gasto de envío. Por eso decía que la gratuidad del envío es engañosa, porque cuando tenemos mínimos de compra, para acceder a un envío gratis, específicamente, lo que termina siendo el consumidor, como para burlar la política, es agregar productos de más al carrito. Por eso estaba eh, como tercer factor de evolución, ordenar muchos productos. ¿Por qué? Porque con eso accedo al envío gratis, me quedo con el que quiero, devuelvo los que no quería, pero los que no quería los compré para acceder al envío gratis. Entonces, no solo tuvimos tiempos de procesamiento, porque hay preparadores, hay tecnología por detrás, hay empaque que se utiliza para esa cantidad que el cliente pidió, sino que también hubo un cubicaje mayor en el vehículo del operador logístico y hubo una entrega que ya sabíamos, entre comillas sabíamos, porque nosotros no lo sabíamos, pero el cliente ya sabía que cuando lo recibiera iba a devolver el resto de las prendas o el resto de los productos. Cobramos de un talle, la misma prenda para estar seguros. Esto tiene que ver mucho con un poco lo que mencionaba Fede, y creo que Fede ahí lo hace muy bien como parte del ecosistema de soluciones para esto, que tiene que ver con me faltan datos, me falta información intuitiva, me falta saber cuál es el mejor talle para mí, de manera que no tenga que recurrir a comprar más de un talle de la misma prenda para saber cuál es el que mejor me queda. El concepto de devolución que no tiene costo, ¿no? Esto de, para el cliente, la devolución gratuita siempre fue una propuesta de valor para poder vencer las barreras de adopción del comercio electrónico en su momento. Y por eso también es importante entender de dónde viene esta práctica. No es que es una práctica que necesariamente tiene que perpetuarse en el tiempo o tiene que parecer estática, sino que respondió en su momento a las dificultades de adopción que tenía el e-commerce. Si bien la moda siempre fue más amigable que otras categorías como groceries, por ejemplo, nacieron para eso. Hoy, post pandemia, post explosión del comercio electrónico y crecimiento de la digitalización, terminamos en otro estadio, y obviamente requiere que revisemos si efectivamente el consumidor tiene que ver esto como un derecho inamovible, inalienable, o lo tiene que ver como un servicio que podría no tener un costo en función de qué tipo de políticas de pricing tengo yo para mis clientes y mis productos. Quiero tener un club Prime para que clientes tengan devoluciones gratis y otros no. Bueno, es parte de una estrategia que yo podría armar, pero si van a entender esta sensación de que hoy el cliente percibe que las devoluciones no tienen un costo, ergo nos trasladan a nosotros el impacto de ello. Después hay devoluciones que financieramente conviene no realizar. ¿Sí? Acá es donde, cuando miramos la masa de volumen devuelto, es cuántos de estos pedidos yo podría haber prescindido de la gestión de la última milla y mermado el producto y dejarle al cliente el producto y del dinero. Lo cual abre otro interrogante. Abre el interrogante de, bueno, ¿cómo yo sé que un cliente, por ejemplo, si compra una polera de $3 en H&M, cómo sé yo que Federico, por ejemplo, que fue el que lo compró, digamos, yo se le devuelvo la plata y no va a volver a comprar una polera de $3 y me va a pedir una devolución de eso para otra vez lograr quedarse con la prenda y el dinero? Entonces, obviamente, existen muchísimas tecnologías con inteligencia artificial por detrás para poder entender comportamientos de los clientes y poder discernir cuándo me conviene ir a hacer esa devolución, que tiene un costo de transporte asociado, y cuánto me conviene en realidad dejarlo al cliente con el producto y devolverle su dinero con tal de evitarme ese costo, porque financieramente es mejor mermar el producto que devolver, que ir a buscarlo y generar todo el proceso de río arriba en la compañía de auditarlo, ver si está apto para la venta, reponerlo y volver a venderlo. Y por otro lado hay una quinta cosa que es importante, que no se habla demasiado de eso, que es cómo yo, ante una devolución que es imposible de prevenir, es decir, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, pusimos motores que nos permiten acertar al talle, cobramos la devolución, tenemos un Club Prime con devoluciones gratis, tenemos toda esa suite construida eh, para lograr que las devoluciones no afecten demasiado mi P&L. Bueno, pero ¿qué pasa cuando sí sucede? Cuando es genuina, cuando realmente el cliente se equivocó, cuando realmente el cliente no le gustó y no es ninguna de las causas que habíamos arriba. Bueno, ¿cómo hago para mantenerlo al cliente en el ecosistema? ¿No? Y cuando uno mira qué es lo que prefiere el cliente, ¿no? El 80% de los clientes en general va a preferir siempre una evolución antes que un cambio. ¿Por qué? Porque el cambio implica que alguien colecte el producto que compraste original, se lo lleve, auditen ese producto, vean estas condiciones y luego te mandan el nuevo. Y en eso puedes estar entre quizás 7 a 10 días entre que sea todo el proceso logístico. Entonces, obviamente, si yo miro luego que
qué es lo que el cliente preferiría. En realidad el cliente preferiría que yo gestione intercambios o que gestione créditos o devoluciones de crédito para que el cliente gaste en el ecosistema de mi marca. Ejemplo, en vez de generar una devolución de dinero, genera una devolución de créditos. Esos créditos, gift card, pónganle el nombre que ustedes prefieran, va a generar que ese cliente, por más que sí tuve el coste de devolución, el dinero vuelve al mismo ecosistema, es decir, no sale de mi marca. Por lo menos queda en una wallet, queda en otra transacción que da el cliente en una tienda física, en mi tienda física o en mi tienda virtual, pero queda dentro de mi ecosistema. Entonces, en estos casos, siempre las tasas de devoluciones se reducen hasta el 60% si yo empiezo a aplicar políticas de intercambio o políticas de canje en términos de no devuelvo dinero, sino que devuelvo créditos. Eh, y a partir de ahí logro, en última instancia, habiendo mitigado todo lo de arriba, mantener por lo menos la intención de compra y la facturación dentro de mi compañía, que es un poco el gran problema que tienen los retailers, como para ir cerrando en las conclusiones, que es que no solo incurren en gastos de preparación, en gastos de empaque y embalaje y en gastos de distribución de última milla, sino que luego todos esos gastos se replican en la gestión de la evolución para hacer una colecta, para recibir ese paquete, para desarmar ese paquete, para tirar los insumos que ya se habían invertido, para revisar que esté en condiciones de volver a ser vendido, clasificarlo, obviamente en apto para la venta, no apto para la venta, y si no es apto para la venta, puede ser destrucción o rebaja. En todo caso, hay una merma que puede ser del 100% o del N%, porque es el producto vino manchado con olor a cigarrillo, con olor a perfume, y a partir de ahí, encima de todo eso, perdí el valor, el dinero de la venta que ese cliente me pagó. Si al menos lo dejo ese dinero dentro de mi ecosistema, podré mitigar el impacto de esa devolución a sabiendas de que ya no hay nada que hacer porque el cliente realmente necesita devolverlo. Y es parte de que tenemos, por eso yo decía al principio, esto es multicausal y tenemos que tener un plan de acción bien concreto para cada causa para poder tener un buen funnel de devolución que haga que estos valores que hoy son alarmantes para la industria de la moda terminen por lo menos mitigándose y obviamente requerirán que cambiemos o forcemos de alguna manera también comportamientos nuevos para que el consumidor se adecue y vea esto no como un derecho, sino como un servicio que podría no tener su costo de acuerdo a la política de pricing de cada compañía. Así que, Fede, eso es un poco lo que tenía para aportar hoy. Te devuelvo pantalla nomás a vos. Gracias, Ari. Súper, súper interesante los insights. Tiraste ahí un montón de información que la verdad yo no tenía idea. Así que bueno, muchas gracias. Vuelvo a compartir para esta última parte final. Ustedes me confirman, por favor, cuando se esté viendo, ¿sí? Sí se ve. Perfecto. Bueno, en este último tramo del webinar me gustaría dejarles algunos tips o recomendaciones de qué cosas pueden hacer ustedes en sus propias tiendas online, ¿sí? Algunas acciones o recomendaciones son, digamos, más fáciles de implementar que otras, pero está bueno ver qué están haciendo otras empresas para intentar reducir las devoluciones y cambios por tallas y mitigar el impacto que tiene en el PNL y experiencia de usuario, teniendo en cuenta todo lo que recién Ari nos dijo de lo que pasa a nivel logístico también, ¿sí? El tip número uno es mejorar o tratar de mostrar la mejor, digamos, calidad de descripciones de productos y fotos, ¿sí? La intención con esta mejora, con este tip, es que el cliente tenga como un pantallazo lo más fiel posible de qué es lo que está comprando, ¿sí? Por ejemplo, lo que está haciendo Zara. Zara es una, obviamente, marca enorme. Todo el mundo mira lo que hace Zara como parte de una referencia de buenas prácticas. En Zara lo que ustedes se encuentran en las páginas de sus productos, por un lado son fotos, en muchos casos casuales. Por ejemplo, acá estamos viendo un pantalón, ¿sí? Una mujer caminando en la vía pública con ese pantalón puesto, y lo que nos propone Zara es una foto casual en situación de uso de ese pantalón, ¿sí? Entonces ya como nos da una buena visión muy fiel, ¿sí? de la realidad, es decir, cómo podría llegar a quedar el calce de este pantalón siendo utilizado en una persona que está en movimiento y está caminando, ¿sí? Y otra cosa interesante que se puede agregar, que esto no es tan complejo de incorporar en las páginas de los productos, es esta información de, digamos, el tipo de calce de ese producto. Por ejemplo, este pantalón nos dice, Sara, este producto talla más grande de lo habitual. Entonces, a los clientes a las clientes de Sara, cuando vean este producto, ya van a saber que tiene un calce, digamos, un corte más bien holgado, y es una información que seguramente a muchas personas les sirva para
saber bien qué talla elegir, ¿sí? Y si es de su preferencia un producto que tiene como un calce más grande que lo habitual, ¿sí? Otro tip que les dejo es, fíjense también, volviendo al caso del Mercado Libre, es pedir feedback de calce a sus clientes y mostrarlo en las PDP, ¿sí? Es decir, si ustedes se fijan en los productos de moda, muchos se van a encontrar con un cuadrito que se parece a esto. Lo que hace Mercado Libre es encuestar bueno, a sus clientes, a los compradores que compraron alguno de los productos de moda y preguntarles cómo les fue con su compra, ¿sí? Si la talla le quedó bien, etcétera. Se colecta toda esa información y después se muestran los resultados en las PDP como una forma de encuesta rápida para que quien esté interesado en ese producto sepa a qué porcentaje de gente le quedó el producto como esperaba, si en su talla, y un desglose de si le quedó más grande, le quedó más chico, si le quedó perfecto, ¿sí? Esta es una información que puede servir muchísimo para que las personas que estén interesadas en comprar uno de sus productos en su tienda de moda sepan si un producto de vuelta calza más grande, calza más chico y a cuántas personas le quedó perfecto, ¿sí? Otro tip que pueden explorar ustedes son estas nuevas herramientas de sizing y probadoras virtuales, que lo que hacen es ofrecer una experiencia de elección de talla como más dinámica y personalizada, ¿sí? De las tallas, como lo que está haciendo París. Si ustedes navegan la web de París, ellos tienen en su página de productos una herramienta que te ayuda a elegir correctamente la talla según tus datos físicos como tu altura, tu peso, tu tipo de cuerpo, tu preferencia de calce. No es lo mismo una persona que prefiere de repente un calce más holgado en las prendas que compra que una persona que prefiere un calce más ajustado. Para cada persona la talla ideal va a ser distinta y cada marca es un mundo. Si no somos las mismas tallas en todas las marcas, no somos las mismas tallas en distintas categorías dentro de una misma marca. Muchas veces pasa que en una misma marca, depende del tipo de producto, podemos ser una talla distinta y estas herramientas usan inteligencia artificial para hacer recomendaciones personalizadas, reducir las dudas que surgen a la hora de elegir la talla y por ende reducir las devoluciones y cambios, aumentar las ventas y mejorar estos indicadores que estuvimos hablando a lo largo de este webinar. Otro tip que les dejo, creo que esto va un poco en conexión con lo que Ariel recién nos comentaba, es hacer que el proceso de devolución y cambio sea simple, digamos, sea sencillo para los clientes, ¿sí? Es decir, si la devolución o el cambio es inevitable, el cliente ya está decidido a hacer la devolución o hacer el cambio, bueno, al menos enfóquense en que esa última experiencia, ¿sí? De esa persona que les compró con su marca sea lo más amigable o mejor posible, ¿sí? Recuerden este dato que hablamos al principio, que el 80% de las personas no les volvería a comprar a su marca si tuvo una mala experiencia, ¿sí? De compra. Eso incluye cómo es su proceso de devolución y cambio, ¿sí? Si de repente un cliente recibe un producto que no le quedó, quiere hacer una devolución o un cambio y ustedes, digamos, no le entorpecen un poco ese proceso final, probablemente aumente como ese enojo, frustración del cliente y es un cliente que nunca más va a volver a comprarle, ¿sí? Y en esto también les invito a explorar un poco herramientas de gestión de devoluciones y cambios. Acá les dejo algunas de las que por lo menos yo conozco, pero estos sistemas les van a permitir a ustedes en sus empresas que puedan hacer un sistema, digamos, una gestión de devoluciones y cambios simple, fluida, que la puedan traquear, que sus clientes también puedan recibir información en tiempo real de cómo están, digamos, su gestión o su proceso de devolución o cambio del producto. Y el último tip que les dejo es medir, ¿sí? O sea, preguntar el motivo de las devoluciones y cambios. Yo todos los días me encuentro con casos de empresas, algunas empresas pequeñas, otras grandes que tienen muchísimos recursos, que no saben, digamos, cuáles son las devoluciones y, digo, los motivos de las devoluciones y cambios que sufren, ¿sí? Entonces no saben si sus devoluciones son por tallas, si son porque el producto llegó fallado, si porque, como decía Ariel anteriormente, la gente compró muchas tallas para saber con cuál quedarse y después devuelve las que no se quiere quedar. Entonces, se están perdiendo ustedes ahí información valiosa porque no se puede mejorar lo que no se mide, ¿sí? No es lo mismo para ustedes que saber que, por ejemplo, el 40% de sus devoluciones se corresponde con problemas de tallas, que saber, por ejemplo, en otro caso, que la mitad de las devoluciones tienen que ver con productos que llegan fallados o dañados, ¿sí? Son situaciones totalmente distintas y la forma de resolver una situación u otra es totalmente diferente, ¿sí? Y algo que me sorprende también, un poco hablando de esto, es que hay muchas marcas que las devoluciones que reciben
por tiendas físicas las terminan como registrando como devoluciones de tiendas físicas por más de que la compra se haya originado originalmente, valga la redundancia, en el canal online, ¿sí? Con lo cual, ese 10% de devoluciones en tiendas físicas que vimos al principio y casi 20% de devoluciones en e-commerce, creo yo que debería ser un poquito más bajo en retail, en tiendas físicas, y más alto asignable a los e-commerce, justamente porque hay marcas que todavía no están resolviendo esto de cómo medir efectivamente la distribución, digamos, de sus devoluciones y cambios por canal. Hasta ahí, Yerka, llegamos con la presentación del webinar, así que si te parece, dejamos ahora abierto un espacio para preguntas y Sí, respuestas. sí, por favor puedes dejar de compartir pantalla para ir viendo las preguntas que se Dejo agreguen. acá el último pantallazo, Ah, contactos eso sí, de todas para que sepan de maneras. nosotros y listo, ya dejo de compartir, ¿sí? Igualmente después, Muchas obviamente, nos gracias. pueden contactar. A ver, hubo una pregunta que ya se contestó, que les preguntaban si luego se va a volver a ver el webinar y este video se va a ver una parte en YouTube, pero sí en la app de Red CSS, ahí va a estar disponible. Quedarán y las presentaciones van a quedar en el sitio web de la Cámara de Comercio. Una vez que las recibamos, se van a subir. Quedamos atentos a sus consultas. Muy ilustrativo todo lo que presentaban tanto Federico como Ariel y haciéndose cargo justamente de este gran tema. Yo tengo una pregunta que me quedó para Ariel, Yerka, si te parece un poco Sí, para abrir dale. las preguntas. Sí. Ari, vos hablaste de este nuevo, no sé si está nuevo en realidad, esta tendencia que se llama bracketing en inglés, que es comprar muchas tallas para quedarme una y devolver, ¿sí? Es algo que en Estados Unidos funciona un montón. De hecho, hay, bueno, empresas como Amazon que te ofrecen ese servicio. Te mando 5 productos, o sea, 5 tallas Mm. distintas, compras lo que quieras y te recibo las devoluciones sin ningún costo. ¿Eso en Latinoamérica lo has visto en algunas empresas? ¿Es algo que esté pasando? Eh, ha habido varios intentos de hacer bracketing acá en Argentina, si no me equivoco, en alguna parte de otra parte del país, no recuerdo ahora, había una empresa llamada Bacán, que Bacán justamente era eso, ¿no? Era que un asesor de moda que se comunicaba con vos, te ofrecía outfits de acuerdo a tus gustos y luego te enviaba hasta 10 prendas y vos te quedabas con la suite de prendas que vos más te gustaban y volvías al resto, ¿no? De esos hay 1000 de ejemplos de Estados Unidos, Warby Parker para lo que son anteojos, o Marcos de Anteojos hace lo mismo. Eh, Creo que la gran diferencia entre el éxito más allá de la diferencia entre la moda y un par de lentes, tiene que ver con la escala que vos logras a partir de la tecnología. Warby Parker pasó a un modelo de usar realidad aumentada para mitigar el mandarte 5 marcos de lentes distintos y luego recoger 4. Entonces, si vos lográs que de tu modelo original vos probaste la teoría de que el cliente necesita oferta y saber cómo le queda para comprarte tu producto, pasaste a sistematizarlo o darle una escala tecnológica, como hizo Warby, y mitigás la mitad de tus devoluciones, porque obviamente tu modelo nació en base a devoluciones, que tu modelo termine siendo sustentable en el tiempo. El caso de Bacán en particular, al tener una entrega y una devolución donde potencialmente te quedarías con uno o ninguno de los productos, no termina siendo escalable porque también la oferta es acotada, no sabes lo que te pueden llegar a mandar, porque luego los servicios tienen que estar más orientados también a esta asesoría de la moda. Entonces termina siendo más fácil para el cliente realmente ir a una tienda, probarse lo que necesita y después quieras comprarlo online, ¿no? Hacer lo que se llama showrooming, porque al final del día, que yo tenga una oferta acotada de 10 productos en mi casa, pero que ninguno me guste, no me guste su calce, por más que me quede el talle, o no sé, los colores sean distintos, y yo tenga que esperar 5 días que me lo entregues y 3 días para que lo colectes, hace que sea más fácil ir a la tienda, de invertir 4 horas para elegir los outfits e irme, y lo que se suponía que el e-commerce tenía que solucionar, no lo logró Mm. solucionar. Por eso creo que ahí es donde viene la parte de, bueno, como una compañía que nació como Bacán desde ese lugar para la moda y una compañía que nació como Warby Parker en Estados Unidos para el mundo de los lentes, con la misma lógica, tomá los productos que elijas y yo me traigo los que vos no querés, pero uno le dio escala tecnológica, otro
quizás no, Ujú, o no pudo, o quizás la moda es un poco más difícil con eso. Y a partir de ahí tenés dos modelos bien distintos que atacaban lo mismo, ¿no? Esto de, ujú. si no me lo pruebo, no lo puedo comprar. Y eso es lo que cada uno ha tratado de solucionar. En la moda, difícil todavía de ver algo así, eh, por la complejidad que tienen los calces, los colores y lo que el e-commerce tiene por ahí todavía de barrera a nivel tocar y ver, sobre todo por Sí. calidad de telas, etcétera. Gracias, Ariel. Aquí voy a contestar yo una pregunta y después la complementas tú, Federico, y voy a juntar con la otra. Dice, excelente seminario, ¿cómo se recomienda dar a conocer las políticas de evolución a los clientes? Desde el Comité de Comercio Electrónico tenemos el Código de Buenas Prácticas que tienen que adherir todos los socios del comité y por otro lado, para poder participar en un cyber, las empresas tienen que ser socias del comité y pasar una auditoría. Y eso es una obligación en todos los sitios de comercio electrónico, independiente del rubro, que tienen que estar claramente los términos y condiciones publicados en el sitio. Y por supuesto, en el rubro moda, los términos y condiciones tienen que estar, no solo en moda, en realidad, todos los términos y condiciones tienen que estar claramente indicados en un sitio. Si ustedes se fijan, muchas veces para los cyber, los grandes reclamos o más que reclamos, notificaciones del CERNAC es porque a veces no tienen los términos y condiciones. Y esto es una obligación. O sea, el consumidor necesita certezas y los términos y condiciones tienen que estar. Por lo tanto, la política de devoluciones está incluida en los términos y condiciones. Una pregunta que yo creo que es para ti, Federico, dice, quería preguntar sobre herramientas de sightseeing y probadores virtuales. ¿Conocen alguna que pueda utilizar e implementar en empresas de moda? Y también cuáles son los desafíos de los partners de última milla para estar a alturas de las necesidades y cambios de las empresas en términos de entrega y costos. Y la otra pregunta ya la contestaste en el chat. Sí, la que respondí en el chat es justamente esa de las herramientas de sizing. Bueno, justamente en Resize nos dedicamos a eso, herramientas que facilitan la elección de tallas. El caso que vimos de París en mi presentación es justamente, era nuestra herramienta funcionando en la web de París, por eso quería traerlas como ejemplo. Eh, las herramientas de sizing funcionan todas bastante parecidas, digamos, hay pequeñas como diferencias que van a llevar a ustedes a optar por una u otra, cuestiones de cómo se configura, cómo se instala en la web, qué tipo de experiencia, digamos, ofrece a los clientes la recomendación final, facilidades de instalación. Eh, pero sí, creo que ya respondí y creo mi respuesta quedó pública, Yerka, ¿puede Sí, ser? sí, sí quedó pública, efectivamente, pero es que Ah, como no, ok. había escrito Daniela, pero tú contestaste, no estaba segura si era esa respuesta y preferí No, consultar pregunté porque quizás para que no, había respondido sí, solo Daniela y bueno, no, no, por no, eso. no, quedó Y la pública. otra pregunta sí es más para Ariel que el tema de última milla. Sí. Sí, Pero estaba justo leyendo la pregunta que dice cuáles son los desafíos de los partners de última milla para estar a la altura de las necesidades y los cambios. En principio hay un tema de programación. Hoy los operadores logísticos que gestionan última milla de evoluciones tienen días y o ventanas de entrega demasiado amplias o con poca previsibilidad, lo cual agrega un factor de fallo mucho más amplio en esa línea. Entonces, primero, trabajar en los operadores logísticos tienen que trabajar en la previsibilidad y segundo, en la capilaridad. O sea, un operador logístico, o la gran deficiencia de los operadores logísticos que hacen 100% última milla y no tienen capilaridad, como podemos pensar en Chile en Blue Express, con Copec y demás, tiene mucho que ver con esto de cómo yo creo como logístico una red que pueda utilizar N capacidades, puede ser un vehículo que hace una colecta, como puede ser un punto donde se concentran las devoluciones, y luego un vehículo de mediano porte o con un camión más grande pasa a recoger esos bultos o esos paquetes de devolución en bulk o en lote, y no tiene que hacer 10, 15 visitas unitarias a cada casa donde hay que hacer una devolución, lo cual le permite driver eficiencia a ese operador logístico que debería trasladarse río arriba en los costes de distribución que también el retailer tiene que asumir. Entonces, si te voy a decir dos cosas, es primero que era la previsibilidad en términos de la colecta, que esto le hace o aplíquese también a la entrega, ¿no? Días amplios, ventanas amplias, terminan siendo ineficientes e insatisfactorias para el consumidor. Y por otro lado, la construcción de un ecosistema que permita que el cliente tenga alternativas para la devolución, que a su vez se reflejen en la eficiencia operacional para evitar esta recogida casa por casa y empezar a hacer recogidas por lote que justamente mitiguen los costos que el retailer sufre hoy en día.
Esos serían mis dos, creo que los dos desafíos más grandes. Muchas gracias. Parece que no hay más preguntas, así que muchas gracias Federico y Ariel. Está muy interesante el tema, es un tema que, como vemos, por ejemplo, en los cyber, el rubro que más crece año a año en cantidad de participantes es justamente el rubro moda, vestuario, calzado, Mm. accesorios. Entonces, tener esta información es súper relevante para ir captando mayor profesionalismo en este tema y que las personas, los que están en la venta de este tipo de productos, sepan cómo mejorar su experiencia de usuario. Así que muchas gracias. Como se explicaba hace un rato atrás, en la app de SCS va a estar disponible la grabación, pero algo en el YouTube de la cámara y por supuesto las presentaciones. Así que gracias Federico, gracias Ariel y gracias a Gracias, todos los que nos Yerka. siguieron. Muchas gracias. Que estén todos bien. Adiós a todos, hasta luego.